Van a estar con nosotros el doctor Mariano Jiménez, conocido por todos, ¿verdad? El profesor es director de la Cátedra de Cirugía General e Invasiva Mínima en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, sobre todo conocido por la cirugía mínima invasiva a nivel mundial. El segundo expositor es el doctor Figueroa Tentori. Él es cirujano hepatobiliopancreático del Centro Médico ABC de la Ciudad de México. Y el tercero, el doctor Nicolás Yarufe, también conocido por nosotros aquí en Latinoamérica, cirujano hepatobiliar y de trasplante de la Clínica Las Condes de Santiago de Chile. Una pequeña introducción para mostrarles a los colegas internacionales, sobre todo cómo estamos aquí en Paraguay. Estamos todavía con pocos casos, a casi 2 meses de la cuarentena, con apenas 249 casos confirmados, 9 fallecidos y 111 pacientes recuperados. La mayoría de los pacientes con COVID están a nivel de la capital, todavía pocos casos en el interior del país. Una distribución del mapa de Paraguay, esta es la capital de Asunción, el departamento central, donde están viendo la mayoría de los casos hasta ahora. El ya conocido tuit del Ministerio de Salud de anoche, 563 muestras. Es de destacar que uno de los problemas que tenemos es la cantidad de muestras. Bueno, entonces, de a poco, creo que el de anoche es el récord, 563 muestras en un día. Y esto se hace cada noche la actualización de los casos. Nosotros todavía, si bien los hospitales están preparados en modo COVID, ahora todavía tenemos problemas con equipos de bioseguridad como la mayor parte. Y bueno, principalmente eso. Y estamos prácticamente en fase 1 todavía. Muy pocos pacientes internados. Como ven acá, solamente 3 casos internados en todo el país con COVID. Y bueno, una pequeña introducción y paso la coordinación de la sesión al doctor Miguel Ferreira, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, William. Muchas gracias a nuestros invitados que tienen mucha experiencia, así es que vamos a tratar de aprovechar al máximo todos los conocimientos que ellos tienen y sin perder más tiempo, quiero comentarle cómo será el cronograma de las charlas. Primeramente, el profesor doctor Mariano Jiménez nos hablará de qué podemos usar en Latinoamérica o acá en Paraguay de la experiencia de los Estados Unidos y de Europa. A continuación, otro gran amigo, el doctor Daniel Figueroa Tentori de México, nos va a transmitir también su experiencia. Y finalmente, el doctor Nicolás Jarufe también nos va a comentar la experiencia chilena con respecto a la cirugía en época de COVID. Así es que sin perder tiempo, profesor Mariano Jiménez, el micrófono es suyo, le escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ahí compartí mi pantalla. ¿La están viendo? Sí, clarito. Bueno, perfecto. Entonces, me voy a dedicar específicamente una introducción, porque soy el primero que habla, y a ver qué de la experiencia del mundo podemos usar en nuestro medio. Obviamente, esta presentación la preparamos con nuestro fellow doctor Galán García, y yo, y per se es nuestras opiniones. Cuando hablamos de COVID, a veces es muy difícil, es medio caótico saber si la tasa de mortalidad es del 0,1, del 10. Bueno, esto depende mucho de cuántos testeos se hacen, pero al comienzo de la pandemia en Occidente, un crucero que tenía 3.611 personas a bordo y se cerró. Entonces, esto no es muy bueno, pero nos permitió saber cómo funciona el virus en un ambiente cerrado, donde todos los pasajeros fueron testeados. Ahí vimos que cuando al principio no hubo confinamiento, no hubo aislamiento social dentro del barco, la tasa de crecimiento llegó hasta 11, lo cual es realmente impresionante. Y es lo que hace tan peligroso este virus cuando no se hacen medidas de aislamiento social. Cuando se hizo en el barco la cuarentena, esta tasa de crecimiento
exponencial de las infecciones en el barco, bajó hasta 0,35. Cuando baja por debajo de 1 es que se está empezando a resolver el tema de la pandemia. Otro dato interesante, que el número de casos infectados asintomáticos fue el 18%. Acá se discute mucho, algunos dicen que es el 15, otros dicen que es el 30, pero digamos que entre el 15 y el 30 está la cantidad de pacientes, de enfermos de COVID positivos que no tienen síntomas, pero sí contagian. Es un dato muy importante. Y por último, la tasa de mortalidad fue del 2,3. Esta es la verdadera tasa de mortalidad, es alrededor de esto. Algunos dicen que puede ser un poco más baja, porque en el barco el promedio de edad era un poco más alto. Algunos dicen que puede ser, depende del sistema de salud de cada país, lo cual también es cierto. Depende de si el sistema de salud se ve sobrepasado o no. Pero digamos que la tasa de mortalidad es el 2%. Lo que hace al virus realmente temible es su gran tasa de aumento de contagio. Algunas aclaraciones iniciales que creo que tenemos que hacer antes de este simposio. Primero, por lo menos en mi charla, que en nuestro medio no hay expertos. Nosotros no tenemos expertos. En Argentina estamos en fase 1 hace más de un mes y medio. Por lo tanto, claramente nuestro grupo tendrá 10 pacientes tratados con COVID y eso no nos puede hacer expertos. Hay muy pocos datos basados en la evidencia. Por lo tanto, las fases de la enfermedad también son dinámicas. Las cosas que decimos hoy posiblemente no sean totalmente las mismas para toda América Latina, ni sean para el mismo lugar en dos momentos evolutivos de la enfermedad. Es por eso que no hay reglas, solamente recomendaciones. Y segundo, es que estas recomendaciones a su vez pueden cambiar según la evolución de la enfermedad. ¿Por qué estoy yo acá? Yo creo que estoy acá por 3 cosas, me han invitado. Primero y principal, porque soy amigo, entonces me invitan y agradezco mucho, me siento muy cómodo. Segundo, porque creo que hace unos días, hace unos 15, 20 días, hicimos un webinar que posiblemente fue de los primeros que se hicieron, por lo menos en Argentina, donde llamamos a 2 expertos, porque están padeciendo esto, uno en Estados Unidos y otro en España, que a su vez son los presidentes de las sociedades de SEGIS y del EAS. El doctor Salvador Morales y Horacio Asbun, muy conocidos. Hubo casi 1.000 inscriptos y después lo vieron más de 5.100 personas este webinar. Y creo que esto fue una de las causas por la invitación. La otra causa de la invitación es, calculo yo, que estas recomendaciones que hizo el grupo de la Fundación DAICIM en Buenos Aires, donde, sobre todo en nuestro expertise, que es cirugía percutánea, pusimos recomendaciones de manejo, donde vimos prácticas de prevención, vestimentas, medidas de control, cambios de manejo, segmentación del personal, comunicación y test para los pacientes. Quien quiera ver esto está en la página web de la Fundación DAICIM y esto es totalmente gratuito. Por eso muchas cosas de manejo específico ya están escritas, se pueden ir a ver y me excuso de decirlas. Acá decimos muchas veces, bueno, nuestro hospital nuestros hospitales están en fase 1 o fase 2. ¿Qué es esto? Esto es sacado de la Asociación Española de Cirujanos, la usa prácticamente todo el mundo ahora, y las fases es fase 1, cuando el hospital tiene menos del 5% de pacientes hospitalizados con COVID, que donde uno podría decir que la actividad quirúrgica, dicen ellos, tendría que ser casi normal. Fase 2 es cuando ya está entre el 5 y el 25% de pacientes internados están internados por COVID. Fase 3, 25 a 50 tienen COVID. Y fase 4 es cuando ya todo se desmadró y más del 35% de los internados son internados por COVID en nuestro hospital. Es interesante porque la mayoría de nuestros hospitales están en fase 1 ya hace mucho tiempo, pero nosotros no estamos haciendo casi actividad quirúrgica. ¿Por qué? Porque vivir muy lejos del mundo, como vivimos sobre todo en América Latina del Sur, nuestros países del sur, nos permitió poder ver la ola que venía y darle tiempo a nuestros dirigentes a que trataran de manejar las cosas de la mejor manera posible, y muchos de ellos lo hicieron. Es así que
se sabe, y esto es muy claro, que sin ningún tipo de control, como pasó al principio en el barco, como les contaba, hay una transmisión descontrolada y esto lleva a un gran número de casos y esto lleva a los hospitales a verse desbordados y sin respiradores, etc. En nuestro medio, como se vio venir esto, sobre todo por la relación con España, con Italia, entonces, y Francia, entonces se acható esta curva y esto realmente se logró en prácticamente todos los países de América Latina, América del Sur, yo diría, a excepción de alguna ciudad de Ecuador, Brasil, por diferentes razones, pero esta curva se acható. Es así que al achatarse la curva tuvimos varias ventajas. Primera de las ventajas es que el sistema la capacidad del sistema de salud no se vio desbordada, ni mucho menos. Segunda ventaja es que al hacer la curva más progresiva, se pudo preparar el sistema de salud que en muchos de nuestros países no estaba preparado para una cosa de esta eventualidad. Pero tiene algo malo. Este achatamiento no solo acható el pico, sino que acható la curva. Entonces, una curva la hizo en semanas, muchas más semanas, yo diría en muchos más meses. Entonces, cualquier conducta quirúrgica que tomemos de evitar cirugías, va a haber que evitarlas por demasiado tiempo. Y esto en pacientes oncológicos puede ser un problema y que no se vio en el primer momento, porque el miedo a la pandemia y al vernos desbordados fue más grande que el miedo de que nuestros pacientes, por ejemplo, oncológicos, evolucionaran en su enfermedad. Otra ventaja que tuvimos en América del Sur, sobre todo, es que nosotros estamos un poco lejos. Y cuando uno ve la cantidad de afectados en el mundo, y esto lo superpone con el tráfico aéreo, ve que los lugares donde fueron más importantes el nivel de descontrol del COVID-19 fue justamente donde más tráfico aéreo había, porque es una infección que vino por aviones, sin lugar a dudas. Entonces, a mí me gustaría hacer una pregunta a los asistentes, que es, ¿en qué fase está su hospital? ¿Podemos hacer, Carlos, la pregunta? Sí, si me das 30 segundos, te preparo la pregunta, ¿sí? Bueno, entonces, mientras vos preparás la pregunta, yo sigo con el próximo slide. Por supuesto, en la cirugía tenemos un porcentaje de poder infectarnos grande, sobre todo en los procedimientos que producen aerolización, sobre todo en los momentos de intubación. Por eso es importante que el personal no esencial para la intubación esté fuera de quirófano y permanezca, una vez que el paciente esté intubado, 10 minutos fuera de quirófano antes de entrar, ya sea que el paciente tenga riesgo de COVID o sospecha de COVID o no la tenga. Entonces, esto es un tema que es importante. De igual manera, una vez cuando va a extubar el paciente, el anestesiólogo, independiente que el paciente no sea riesgo de COVID o sospechoso de COVID, debemos retirar toda la gente que no sea indispensable para la extubación y sacarla de quirófano cuando se haga la extubación. Carlos, vos me decís cuándo estamos. Yo, mientras tanto, sigo. Sí, te aviso en un ratito, Nicolás. Bárbaro, perfecto, no hay ningún problema. Cuando nosotros analizamos qué pasa en los lugares donde se ha desmadrado todo esto, por ejemplo, en Estados Unidos, Nueva York, creo que es la ciudad donde realmente ha impactado esto más fuerte, hay un paper de hace menos de una semana que observa que los residentes, que es, bueno, gente que está muy expuesta y que potencialmente podría infectarse, se vio que, por supuesto, los que más se infectan son los que han estado en emergencia, son los residentes de emergencia y los residentes de anestesiología. Y relativamente cerca a eso están los residentes de cirugía. Ahora bien, cuando vemos en Nueva York la cantidad de infectados con PCR o sospechosos de COVID y que a la espera de PCR es el 12% de los residentes global de la ciudad de Nueva York. O sea que en los lugares donde realmente esto es muy común, están en las fases, ya yo diría fase 3, fase 4, el porcentaje de infectados de los residentes es el 12%, de los médicos en general es alrededor del 12%.
Esto aumenta y se descontrola en algunos lugares de España, algunos lugares específicos de Francia y en el norte de Italia, donde se llegó a nivel 5 de COVID, de fase 5 en los hospitales, y ahí fue mayor aún el número. Lo que es interesante es que en Argentina tenemos el 14% de los infectados globales son médicos. O sea que hay un problema de que no se controló bien en una primera etapa. Acerca de síntomas gastrointestinales, bueno, entre el momento de que llega el paciente, un porcentaje de alrededor del 40% puede tener, aparte de la parte respiratoria, algún síntoma gastrointestinal, y cuando evoluciona el paciente dentro de terapia intensiva, hasta el 75% tiene componentes de hepatopatías, etc. Pero esto es muy difícil de determinar si es por su condición de enfermo crítico en terapia intensiva o por el virus. Por lo tanto, pero tenemos que saber que muchos de estos pacientes van a tener, o algunos de estos pacientes van a tener que recibir algún procedimiento quirúrgico, desde drenaje de una pancreatitis, drenaje de una colecistitis, una traqueostomía, que en general les aviso que es mejor hacerla percutánea que abierta, porque hay un poco menos de aerosolización. Nosotros, hay un trabajo que ha sido muy bueno, muy interesante, que es el primer trabajo donde habla de cáncer y COVID con un número importante, que es un trabajo chino y de Harvard, publicado en Cáncer ayer, donde se observan varias cosas que son interesantes. Primero, que los pacientes con cáncer se mueren más que los pacientes sin cáncer si se enferman de COVID. O sea que hay que tener cuidado de eso. Y los pacientes con cáncer avanzado se mueren mucho más que los pacientes sin cáncer y pacientes con cáncer no avanzado. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con estos pacientes. Uno no tendría que verlos en el hospital, o tendría que verlos en hospitales COVID-free, o tendría que verlos en sectores totalmente separados, porque lo que no podemos darnos el lujo es de infectar a los pacientes estos con cáncer o cáncer avanzado, porque la mortalidad es realmente, y terapia intensiva, enfermo crítico y necesidad de ventilación, sabemos que la mitad de los ventilados muere, aumenta muchísimo. Por último, podemos iniciar. Bárbaro, termino con la idea. Por último, en este trabajo habla que cuando hay que hacer un tratamiento, si el nivel de COVID del hospital es muy alto, o sea, la cantidad de enfermedad de pacientes enfermos es muy alto, y uno tendría que hacer un tratamiento quirúrgico, un tratamiento oncológico al paciente, habría que tratar de no hacer quimioterapia, no hacer inmunoterapia y no hacer cirugía, hacer principalmente radioterapia, técnicas ablativas, técnicas endovasculares, porque esas aparentemente, según este trabajo inicial, tendrían menos posibilidades de impactar en la mortalidad o la severidad del COVID. Principalmente es posible que sea por la no necesidad de hacer anestesia general y no producir SIRS a los pacientes. Si tenemos la posibilidad de hacer la encuesta. ¿Iniciamos la votación? Bárbaro. La votación es su hospital. ¿En qué fase de COVID está? Fase 1, menos del 5%, fase 2, del 5 al 25%, fase 3, 25 al 50%, fase 4, del 50 al 75%, fase 5, más del 75%. Por favor, si pueden votar. Bueno, mientras... Carlos, usted me puede dar Tenemos un 63% de votación. Están votando los participantes, Mariano. Bueno, bárbaro. Mientras esperamos la votación, por eso les decía, es importante tener bien claro el tema del riesgo. Se hablaba del riesgo de los pacientes con cáncer, pero no había evidencia. Esta es la primera evidencia que hay acerca del riesgo de que un paciente con cáncer se infecte con COVID. ¿Por qué hice esta pregunta de las fases? ¿En qué fase estaba su hospital? Porque la apreciación, sobre todo en Argentina, es que
más del 80% de nuestros hospitales están en fase 1 hace casi 45 días. ¿Podemos tener los resultados ya, Carlos? Sí, comparto los resultados ahora. Dale, por favor, compartilos. Somos cirujanos y nos ponemos ansiosos. Bueno, 77% fase 1, 14% fase 2 y 6, 7, 8, 9, 10% entre fase 3 y fase 5. Entonces, fíjense que por suerte en América Latina son pocos los hospitales que están en fases 4 y 5, que son fases sobre todo casi sin control. Sigamos. Entonces, ¿cómo se selecciona a los pacientes que vamos a operar? Bueno, entonces, primero, si el paciente tiene COVID, vamos a hacer lo imposible por no operarlo. ¿Por qué? Primero, por el paciente, porque sabemos que llevar un paciente COVID a una cirugía que requiera anestesia general puede agravar su cuadro, sobre todo si es oncológico, pero en los no oncológicos también. Por lo tanto, vamos a tratar de no operarlo o hacerle tratamientos minoinvasivos. ¿A qué me refiero? Si tenemos una colecistitis aguda, por ejemplo, vamos a tratar de insistir en tratamiento de antibiótico y médico y no tener que ir a una operación. Si usted está en una fase 1 o hasta una fase 2 en su hospital y no anduvo con procedimientos médicos, con antibióticos, etcétera, podrán ir a una cirugía, nosotros creemos que laparoscópica, después vamos a charlar sobre esto. Si por el contrario están en fase 3, 4, 5, tal vez la colecistostomía percutánea sea de elección, solo en ese caso, prácticamente no en Argentina en este momento y no en Paraguay en este momento. El Sloan Kettering tiene un criterio de selección de pacientes, obviamente oncológico, porque es un hospital oncológico, donde tienen presente que hay un aumento de la demora para los pacientes oncológicos, una modificación de las fases de tratamiento y un cambio de la estrategia. A veces en cáncer de páncreas, bueno, no me quiero expresar sobre esto porque calculo que esto lo va a decir Nicolás en su charla. Seguimos con, una vez que hay una selección del paciente, decimos, este paciente sí hay que operar. Es un paciente que no tiene COVID, aparentemente, o no tiene sospecha de COVID. Seguramente si tuviera COVID o si tuviera sospecha de COVID tendría un PCR, pero es un paciente que no tiene sospecha de COVID, está indicado operar porque es un cáncer que, por ejemplo, que lo dejamos y podría evolucionar, entonces lo vamos a operar, o nuestro hospital está en una fase 1, hasta fase 2. Entonces, lo que propone la Clínica Mayo en Estados Unidos es que en el día -2 antes de la operación programada, hacer un hisopado para PCR, al día siguiente ver el resultado, o el mismo día ver el resultado. Si fue negativo el PCR, como tiene un porcentaje de falso negativo, hacerle una tomografía de tórax, y si la tomografía de tórax es negativo y el PCR es negativo, se operaría. Hay un criterio que se está hablando en todo el mundo, es sobre cerrar la puerta de atrás. Cerrar la puerta de atrás empezaron los SAGES, EAS, y ahora se usa mucho en todo el mundo, que es que cuando entra este paciente en el camino para la cirugía, lo bloqueo las visitas médicas, tengo cuidado con la enfermería, para que no se me infecte en el hospital mientras está en lista para operarse. Entonces, y si en los días previos que no estaban en el hospital, estaban en la casa, exactamente lo mismo. O sea, evitar que por atrás se nos sobreinfecte el paciente. ¿Por qué cuando hablamos de test previos a la cirugía hablamos de PCR? No voy a hablar de esto porque es muy aburrido y todos lo conocen, pero en líneas generales, el único test que sirve para el periodo de ventana y el comienzo del periodo de inicial de la infección es el PCR. Todos los que son de anticuerpos, que son indirectos, hablan ya más de fases más avanzadas de la enfermedad. Por lo tanto, la combinación con PCR es muy útil, pero solo los métodos indirectos de inmunoglobulinas no sirven. Hay que hacer PCR en estos pacientes. La combinación de PCR, si se puede, con inmunoglobulinas, más tomografía de tórax, no placa, tomografía de tórax, en los pacientes negativos, recordando que hay hasta un 30%
de falsos negativos en PCR es un tema importante. Cuando vamos, esto les conté en Mayo Clinic, cuando vamos a Europa, a España, ellos en líneas generales, todo paciente que va a una anestesia general, aunque no tenga síntomas, va a PCR antes de la cirugía. Ya les comento que en Argentina, y calculo que en Paraguay también, esto no ocurre. En Argentina, en la mayoría de los centros, PCR se hace al paciente con sospecha de infección prequirúrgico. Si el paciente no tiene sospecha de infección, no se le hace PCR. Entonces, ¿por qué? Por cuestión de manejo, por cuestión de algoritmos de manejo, pero mucho también es por la cantidad de estudios que nosotros podemos tener en nuestros países. Entonces, es importante que sepamos que si bien las recomendaciones están hablando de que habría que hacerle PCR a todos los pacientes antes de operarlos, tengan sospecha o no, algunos hablan de PCR o tomografía, nosotros en la práctica no lo podemos hacer. Si el paciente tiene sospecha de COVID, le hacemos PCR. En algunos lugares ni siquiera. Pero si el paciente no tiene sospecha, no se hace PCR. Ese paciente debe tener una tomografía de tórax preoperatoria, aunque el paciente esté asintomático. Eso, sobre todo si va a ser una cirugía mayor. Es algo importante. Recordar también que si bien el virus está presente en la sangre, pero aparentemente no contagia por la sangre, está presente en el tubo digestivo, no solo en la vía aérea. Entonces, y esto podría estar en las heces, y está en las heces, no se sabe todavía si contagia ese nivel, pero por eso los procedimientos que son endoanales tienden a tratar de no hacerse. Las endoscopías terapéuticas hay que proteger muy bien al personal y tratar de disminuir la posibilidad de pacientes sospechosos. Y si ustedes van a una cirugía que tenga posibilidad de aerolización, o sea, una cirugía que van a abrir el tubo digestivo, que van a estar cerca del tubo respiratorio, etcétera, se deben proteger como si el paciente tuviera COVID, aunque no tenga sospecha. Para ir terminando, les diría que las recomendaciones de SEGIS y NEAES al principio de la pandemia tienen mucha utilidad hoy. El personal debe protegerse. En Argentina, y yo calculo que en Paraguay, si el paciente no tiene sospecha de COVID, se utiliza máscara y guantes quirúrgicos, solamente se agrega una protección a los ojos. Si el paciente tiene riesgo, sospecha de COVID o COVID positivo, hay que tener todo el sistema de protección. Yo creo que siempre que se pueda, hoy, sobre todo si usted está en un nivel más alto de un 1 o un 2, tendrían que tener protección siempre, pero eso no es factible, por lo menos en nuestro medio, donde estamos en fase 1. Después tenemos que saber que tenemos que posponer los casos que se puedan posponer de cirugía, es cierto, y tenemos que tratar de hacer consulta la mayor cantidad de veces, lo mayor que podamos virtual. La laparoscopía tiene sus ventajas y desventajas, ya vamos a hablar en un slide sobre eso, y hay que recordar lo del consentimiento informado a los pacientes. Acerca del humo. ¿El humo tiene COVID? Bueno, se piensa que sí, porque otros virus más pesados aún y que se transmiten por sangre, como el HIV, hepatitis B, etcétera, están en el humo, y algunos virus que se sabe, influenza, etcétera, más clásicos, están en el humo. Pero lo que no queda claro es que eso contagie, pero podría contagiar. Es así que si ustedes hacen cirugía abierta, la cirugía abierta no es la licencia para ir tranquilo porque no tienen la autorización, porque pueden tener problema con esto. Voy rápido, perdón. Entonces, ¿qué vía? ¿Laparoscopía o abierta? Nosotros creemos que, como dicen todos los expertos, la mayoría de los expertos a nivel mundial, la laparoscopía es mejor, porque pueden controlar ese aire que tienen adentro, y si tienen un sistema de evacuación, entra el aire por un trocar y sale por el otro, etcétera, realmente pueden mejorarlo bastante bien, pueden controlarlo bastante bien. Aparte, la posibilidad de que el paciente se vaya antes de alta es mejor que en la cirugía abierta, y eso es algo a favor. Por supuesto, lo que tienen que tener claro es que la salida de aire tendría que tener un filtro y tendría que tener algún sistema de evacuación con agua, etcétera, para que no contamine el ambiente.
El problema es cuando ustedes hacen el cambio de pinzas o ponen troca, o ponen sutura mecánica, etcétera. En ese caso hay que bajar la presión, ponerlo y volver a subir la presión. Consentimiento informado, sí, hay una pregunta, pero no le voy a hacer para no gastar tiempo. Y para ir terminando, yo le diría, lo último que digo es, bueno, ¿cómo salimos de esto? Porque un problema muy grande que tenemos es que que estamos sin hacer cirugía hace 45 días y vamos a posiblemente estar bastante tiempo más. Entonces, más allá del problema económico para los cirujanos, pero para los pacientes, estamos sin operar pacientes que deberían operarse, que ni siquiera van a la consulta por miedo a infectarse. Entonces, vamos a tener una aluvión de pacientes. Se considera que en Estados Unidos por COVID se van no a hacer 5 millones de cirugías. Esto va a aumentar los costos y hay un problema muy grande. Cuando se libere la asignación de recursos, va a ser que uno va a tener que elegir qué paciente va a tener que operar primero o no. No solo lo elige hoy, sino lo va a tener que elegir después. Y eso va a tener un impacto fenomenal. Los españoles, la Sociedad Española de Cirugía sugiere esta escala que está interesante para ir decidiendo qué pacientes tratamos o no, porque recuerden que los pacientes, no es que la pandemia se va a acabar, sino la pandemia, hasta que venga una vacuna, va a ir subiendo y bajando estacionalmente. Un gran problema es el entrenamiento de los jóvenes en este momento. Para eso hay páginas en español, en inglés, gratis, pagas, y es un tema muy interesante. Termino con estas recomendaciones finales. Hay que adecuarse a las realidades del hospital y del estadio de la enfermedad. La protección es una tarea dificultosa, hay que saber vestirse y protegerse y saber desvestirse, saber cuándo uno podría no usar todo el equipamiento. Yo diría al paciente no sospechoso cuando no hay aerolización, y ustedes están en fase 1, no haría falta más que lo clásico, más unas gafas. Hacer un manejo inteligente de los recursos, porque nosotros no estamos en el primer mundo donde también faltaron y no podemos gastar locamente, pero tenemos que protegernos. Hay que prepararse para los cambios rápidos, porque para poder pasar de una fase 2 a una fase 4 puede ser en menos de una semana. Entonces hay que estar preparados para cambiar y lo que decimos hoy ya no sirva para mañana. Lo de la puerta trasera es importante y piensen, por favor, en la era post-COVID, porque tenemos que pensar, porque esto no va a terminarse de un día para el otro, ni va a terminarse el mes que viene. Los planificaciones están hablando de muchísimos meses más. Solamente para terminar, por esta charla hicimos una encuesta, empezamos hoy una encuesta en la Fundación DAICIM, ya contestaron primeros 80 cirujanos, y ahí vemos que la mayoría están en fase, casi todos eran argentinos, fase 1 la mayoría. Lo que es interesante es que solamente se había infectado uno de los que contestó, o sea que el 90 y pico % no se había infectado ni él ni nadie de su equipo, y esto es bueno. Y lo que más asusta de todo es que se redujo la consulta espontánea de pacientes oncológicos en más del 50% de todos los centros canalizados. Esos pacientes no se curaron del cáncer, esos pacientes están avanzando en sus casas con los cánceres que están creciendo, y esto tenemos que tener alguna conducta sobre esto. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, profesor Mariano Jiménez. Muy linda charla, súper resumido. Conceptos claros, como siempre. Mientras se prepara el colega doctor Daniel Tentori, acá hay una pregunta de Octavio Gil de Córdoba, Mariano. Una preguntita te vamos a formular. Queremos dejar las preguntas para el final de la charla. Octavio Gil dice: Mariano, estamos colocando un manto de plástico cubriendo el abdomen antes de evacuar el nuevo, además de filtro y aspirar de nuevo. ¿Qué opinas? Dice. Ponen un manto plástico sobre el abdomen. ¿Está bien para no recibir en la laparoscopía o en la laparoscopía? Laparoscopía. En la laparoscopía. Si es en la laparoscopía, está bien, pero más o menos, porque el tema es que con eso evitas el flash directo, pero si hay escape del líquido que no salga por otro trocar que va, etcétera, queda en el ambiente.
Y entonces, teóricamente, porque no hay ningún estudio que haya demostrado, teóricamente podría haber infección. O sea que creo que es una buena medida, pero no, lo malo de las medidas que podamos tomar es que nos confiemos. Bueno, muchas gracias, profesor. Daniel Figueroa Tentori, en honor al tiempo, el micrófono es suyo. La escuchamos. Gracias. Voy a poner, me avisan si ven, si están viendo mi pantalla. Si la ven Aún no, bien. Daniel, aún no estamos viendo. A ver. Ahí debería estar. ¿No? Ahí le vemos, Daniel. Ahí está. Ahí está, falta compartir tu pantalla. Tienes que abrir la Ahí presentación primero y después compartir para que salga. Ahí está. Primero abro. Abre la presentación y después comparte. A ver. Abro la presentación. Pero aquí me pone share. Sí, le das un clic ahí y elegís la pantalla. Perfecto. Ahí está, ahí está. Está. Muy bien, te escuchamos. Pues es un gustazo. Primero que nada, muchas gracias a la Sociedad de Paraguay de Cirugía por esta invitación. Para mí es un gran honor dar una charla con grandes amigos y expertos y siempre mejor después de Mariano, porque así ya sé que no se me va a olvidar nada. Realmente resume toda la evidencia que existe y lo deja más sencillo. Entonces, a mí me quedó, y quiero dar un punto de vista especial en cuestión de cirugía segura. En etapas que estamos cursando ahorita, en etapas de COVID. No sé si podamos llegar a tener una cirugía segura o no. Y es la primera pregunta. Yo creo que la única cirugía segura que podríamos tener es como esta, en el cual los cirujanos nos controlemos y a lo mejor estemos en el endotrainer y realmente practicando o demás y solo yendo a los casos urgentes. Hay muchas guías que, como bien dijo Mariano Jiménez, que Salles, el American College y demás han colocado, y mucho de eso va en la vía de ver al paciente. Y a mí me gustaría dar el punto de vista ahora del médico, porque sin lugar a dudas nosotros somos los que estamos dando la cara y exponiéndonos, y como siempre nos enseñaron desde la carrera de medicina, y me acuerdo en los cursos de ATLS que hacíamos el triage, y una de las primeras reglas del triage era ayuda siempre y cuando no te pongas en riesgo. Y yo creo que ahorita estamos llegando en un momento actual en el cual tenemos que pensar al respecto. Carlos, me gustaría hacer estas preguntas. Carlos, por favor. Me Daniel, gustaría sí, ver la gente que está con nosotros para tener un panorama de todas las personas que nos están oyendo, si son de Paraguay, de Argentina seguro, y de Chile y de México. ¿Sí me escuchas, Carlos? Te escucho, Daniel. Si me repetís las preguntas. Repetido la pregunta. La primera pregunta es, ¿quiénes están haciendo cirugía de urgencia? Me gustaría saber quiénes sí, quiénes no. Habilito. Un ratito, sí. ¿Si me repetís la pregunta? ¿Quiénes están haciendo cirugía de urgencias? Se puede, Sí, Carlos, mientras prepara las preguntas, él puede ir avanzando eso mientras... Realmente estas son las preguntas que, o si quieren las dejamos al final, pero me gustaría conocer el panorama de cómo estamos. Carlos. Sí, ya va a estar. Ya levanto ahora.
¿Se puede? Iniciamos. Muy bien. Pues me gustaría saber quiénes están haciendo cirugía de urgencias. ¿Tenemos algún control, Miguel, de dónde nos están viendo? O sea, ¿es Paraguay, Argentina, México, Chile, algún otro lugar en especial? Tenemos de Argentina, de Bolivia, Bien. tenemos un gran porcentaje de los cirujanos paraguayos. Ya, qué bien. Tengo acá también uno de Perú, dice. Muy bien. Nos tocaba ir al Outreach Mission, ¿no, Mariano? Se va a posponer, yo creo. A ver, Carlos. Están votando, Bueno, Daniel. resulta- Están votando. Esperamos unos segundos más y compartimos el resultado. De Venezuela también tenemos, Daniel. buenísimo. De Nicaragua, de Ecuador, de Uruguay. Vámonos. Es buenísimo. Digo, es nada más cosa de poner a María Jiménez y sale gente de India, de todos lados del mundo. Costa Rica también tenemos. Vos ve los resultados. De Chile. Cerramos la votación y comparto los Sí, resultados. por favor. Mira, un gran porcentaje está haciendo cirugías de urgencia. Quisiera poner otra pregunta. ¿Y quién está haciendo cirugía electiva? Sí, ya, Porque una cosa es lo que leemos en la literatura y vemos lo que ha pasado en China, vemos lo que ha pasado en Italia y en España y en Estados Unidos, que la mayoría de nosotros leemos literatura de Estados Unidos y que nos basamos mucho en ellos. Y cuando vemos que en ellos están teniendo problemas hasta de tener N95 y de tener todo este tipo de protección, pues nos hace dudar. Cerramos para ver cómo es. ¿Podemos cerrar, Carlos? Para verlo. Te levanto ahora. Iniciamos la votación. ¿A quién están haciendo cirugía electiva? ¿Cerramos, Carlos? Cerramos. Comparto los resultados. Okay. 24% nomás. Daniel. Ya. Dale. Ok. Su hospital tiene protocolos para hacer pruebas de COVID en todos los pacientes que se internen y esto es importante para saber si sí o no, si sus hospitales tienen ya protocolos establecidos. Carlos. Sí, ya habilito en un rato. Y esto inclusive, como lo había comentado el doctor Jiménez, en el webinar que tuvimos de la HPBA, cuando hablaba de Angélica y Paulik,
de Ohio y de Sloan Memorial. Aún así, todavía hay mucha gente que hace PCR y de inicio hacen PCR y algunos otros hacen PCR más tomografía de tórax y muchos se basan primero en datos sugestivos. Y yo creo que al inicio de la enfermedad, no sé si se acuerdan cómo era, tenías que haber viajado en un lugar como Italia, como China, tenías que a fuerza tener fiebre, tenías que a fuerza tener tos como para tener derecho a hacerte esta prueba. Y como ya lo hemos ido checando en el progreso de la enfermedad, hemos visto que las manifestaciones son muy variables y muy variables en diferentes poblaciones. Entonces, ya no podemos decir, pues nada más te lo vamos a hacer solo si tienes fiebre. Y yo podría decir que en México se empezaba así, solo si tenías fiebre. ¿Podemos cerrar la votación? Vamos. Compartimos. Mira, pocos tienen. Muy bien, cerramos. Y esta pregunta, tengo muchas dudas de ver cómo la abordan. ¿Cuál sería el fundamento para iniciar a realizar cirugía electiva? Y ahí están las opciones. 1, por el paciente. 2, por el hospital. No alcanzo a ver aquí bien porque me lo tapa. Por el cirujano. Por el cirujano. Me gustaría ver cuál es la opinión de todos. Porque todos vamos a poner fundamentos. Y Mariano dijo algo muy interesante. Vamos a estar haciendo cirugías. Esta pandemia está atacando varios aspectos. El aspecto económico es uno muy importante. El aspecto de ansiedad de nuestros pacientes, de decir, ¿me puedo esperar para hacer esta cirugía? ¿Me puedo esperar 2 meses? Yo les podría decir que mi última cirugía electiva iniciando esto era de un paciente diabético con un ganglio en cuello, que era para hacer una biopsia excisional que no había salido bien, que no respondía bien, habían cosas que no cuadraban, y justo el paciente y su esposa me dijeron, ¿y me tengo que hacer la cirugía ahorita o me puedo esperar? ¿No? Y le dije, bueno, sin lugar a dudas has venido acá porque te molesta y esto no es una conducta normal de un ganglio. Y sin lugar a duda, así le dije, si no te opero hoy no te mueres, o sea, no pasa nada. Sin embargo, tienes algo que vale la pena observar y vale la pena biopsiarlo, ¿no? Y valoramos el riesgo de realmente de contagiarse y no. Lo hicimos en un quirófano que sabemos, en un hospital que no hay COVID. Y terminó siendo un ganglio con un carcinoma epidermoide. Entonces, al final y al cabo hay cosas que no sabemos y que pues estuvo bien hacerle la cirugía en este paciente en especial, ¿no? Si cerramos la votación de por el paciente. Muy bien, como cirujanos siempre seguimos pensando en el paciente y eso es algo muy bueno y noble en nuestra profesión. Si nos vamos al siguiente, para no abundar mucho, el doctor Jiménez ya habló. Esta es una infección que ya como sabemos es el SARS-CoV-2 virus. Esto inició en diciembre 2019 en Wuhan, China. El 11 de marzo fue la Organización Mundial de la Salud cuando lo declaró una pandemia. Viene del genus de beta coronavirus, que esto afecta a humanos, murciélagos y animales salvajes. Y su transmisión es mucho por contacto directo y todas estas secreciones orales o vías respiratorias. Y alrededor de un 40%, y va a variar, y el doctor Jiménez también lo mencionó, va a variar de mucha gente, pero y depende en la población en donde estemos haciendo cuántas pruebas hagamos. En México es un lugar en el cual no estamos haciendo muchas pruebas, y tomada la literatura se estima que alrededor de un 40% pueden llegar asintomáticos. Y si vemos a la derecha, tenemos realmente manifestaciones muy distintas, en las cuales pues, nos harán pensar de manera de muchas otras enfermedades, desde que pueden ser fiebre, tos, hemoptisis, neumonía, rinorrea,
En fin, hay muchas cosas como se está manifestando y depende de la población. ¿Quiénes son una población susceptible? Pues lamentablemente somos nosotros y como bien lo enseñó Mariano, estamos infectándonos importantemente. En Estados Unidos hay estudios en los que se ha demostrado que alrededor del 10%, o sea, 14.4 millones de trabajadores en el área de la salud tienen infecciones relacionadas a su trabajo. Esto es por semana, o sea, un 10%. Es un número muy considerable. Tiene la mortalidad, como bien lo habíamos dicho con COVID, está generalmente un 2% y va a variar, depende de la población, el tipo de atención, las comorbilidades del paciente y puede llegar a ser muy alta, yo creo que de un 2 al 10%. En Wuhan se vio que alrededor del 4% de la población contaminada era gente de un staff hospitalario. Y eso es algo que tenemos que contemplar y ahorita en esta plática yo me quiero recalcar mucho en eso, en que nosotros vamos a ser la gente susceptible y que estamos expuestos a que nos infectemos. Entonces, y como cirujanos tenemos que pensar así. En México se estima que alrededor del 15% de nuestros contaminados son gente del personal de salud. A la derecha vemos realmente los datos actualizados. Esta es una enfermedad muy grave. Realmente ha afectado más de 3 millones de personas, con alrededor de 250.000 de personas que han fallecido. Estos son los datos de México. Habrá muchas dudas si son muy verídicos o no, pero podríamos decir que tenemos bastantes casos. Nosotros estamos en fase 3. Nuestros hospitales a nivel público están saturados. Nuestros hospitales a nivel privado, los lugares alocados para COVID ya están saturados. Sí estamos en baja de recursos de equipo de protección y sí estamos en baja de recursos de ventiladores. Entonces, sin lugar a duda, ese es uno de los grandes parámetros que tenemos que estar tomando en cuenta para decidir cómo tratar a nuestros pacientes y a qué tanto tenemos que exponernos nosotros. El American College ha diseñado varios algoritmos y dependiendo de la severidad de la patología y dependiendo de los factores de riesgo, y como bien dicen ahí, era hacer la PCR y hacer factores de riesgo para que un paciente tuviera esta enfermedad, y en eso dependían si le hacían una PCR o no. Y en base a eso, pues documentaban quiénes son los que deben de llevar a cabo una cirugía y obviamente en base también a estos factores decían cuándo debemos estar usando mascarillas, cuándo debemos usar qué tipo de protección. En SAIES y el American y HPVA hicieron recomendaciones en conjunto que las pusieron, al igual que el Royal College of Surgeons, y muchas de estas cosas tienen similitud. Y podemos llegar a una conclusión sin tener que abordar mucho, en que tenemos que evaluar nuestros recursos internos. Nosotros que estamos en Centro y Sudamérica, decimos cómo está nuestro sistema de salud, qué tan saturado está, y sin lugar a dudas estos son factores que tenemos que tomar en cuenta para determinar si entramos a hacer una cirugía. Tenemos que contemplar la edad y las comorbilidades de nuestro paciente. Yo creo que también las nuestras. Si somos pacientes si somos cirujanos arriba de 60 años y diabéticos, yo creo que también sin lugar a dudas lo tienen que contemplar. La urgencia del procedimiento, realizar pruebas para COVID, PCR y tomografía de tórax. Eso lo recalcan mucho, como que se tiene que hacer. Y en algunos habrán una y en algunos harán las dos. La posibilidad de usar terapia intensiva. Si estamos haciendo una cirugía, por ejemplo, nosotros que hacemos cirugía hepatobiliar pancreática, un paciente que hacemos un WIPO, por más bien que se hagan las cosas, generalmente lo dejamos la primera noche en terapia. Va sin tubo y generalmente no requieren transfusiones sanguíneas. Pero eso es generalmente, sabemos que nos puede brincar la liebre y en algún momento podemos llegar a tener algún sangrado, o en algún momento podemos llegar a tener imprevistos que requieran que ese paciente requiera terapia intensiva. Y esos son factores que tenemos que contemplar. También tenemos que tomar en cuenta los días intrahospitalarios que tiene que estar ese paciente, porque eso es muy importante. Hablaremos un poquito de cómo contemplamos las bases primordiales del quirófano. Nosotros que somos cirujanos
y que lo que más nos interesa, bueno, no es lo que más nos interesa, lo que más disfrutamos es estar en el quirófano. Y tenemos que tomar en cuenta que, dada la tecnología y los avances que existen, no todos los quirófanos actualmente en Centro y Sudamérica tienen toda esta tecnología, pero sin lugar a duda habrá varios y contemplan mucho todo este sistema de flujo de aire, que esto nos va a dar protección, que la ventilación lo que va a hacer va a diluir los contaminantes, que la distribución de aire tiene que ser unidireccional, como se llama flujo laminar, alrededor de 0.46 metros por segundo. Y todo esto genera en un quirófano, también tenemos que tener un área de presurización, lo cual nos ayuda a hacer una barrera y una filtración, en lo cual vamos desechando todos los contaminantes. Cuando tenemos todas estas cosas en nuestro quirófano y estamos seguros que lo podemos implementar, sin lugar a dudas nos da un poquito más de confianza. Y este es un esquema en el cual pues, nos puede enseñar más o menos cómo viene toda la difusión, la filtración y la salida de agua, y teniendo todos los adecuamientos para que un quirófano sea seguro. ¿Y por qué es importante eso? Porque al final y al cabo nosotros podemos estar 1 hora, media hora o 2 horas o inclusive hasta más de 4 horas en un quirófano, y esto va a hablar de contaminación, va a hablar de filtración, de aire, de humo, como dijo Mariano. Y en este estudio de flujo nos enseñan más o menos cómo van los contaminantes, y dependiendo del flujo del quirófano y de toda la adecuación que tengamos, nos habla de cómo se contamina y cómo va toda la distribución de estos contaminantes. Entonces, sin lugar a duda, hace poco hicieron una pregunta en cuestión de lo de la intubación y lo que recalcaba Mariano. Cuando hablamos de una intubación que tiene que estar poca gente, tenemos que contemplar que todo el aerosol y todas las salidas de secreciones y estas partículas contempladas como contaminadas, sin lugar a duda, van a estar un tiempo en el aire, y dependiendo de la filtración, el flujo laminar y muchas áreas del quirófano y la temperatura, nos hablan de qué tanto pueden estar en el aire y qué tanto van a llegar ya abajo en el piso donde se pueden ser filtrados. Como habíamos mencionado, tenemos varias guías, y lo que quiero recargar del American College es que dice, recomendado por el CDC, es a fuerza usar equipo de protección personal. Y yo creo que podríamos hacer una encuesta de nosotros, decir quiénes sí tenemos todo. Yo recuerdo que cuando entrené en Orlando, se me hizo muy chistoso, porque cuando entrábamos te tomaban muchas medidas y de cosas de tu bata, y de repente me tomaban medidas y todo para hacerme mi máscara N95. Y me acuerdo que tengo mi máscara hecha a la medida, lo cual, pues obviamente aquí en México nunca lo habíamos hecho, y ahí la tengo. Toman muy en serio este tipo de cosas, las cuales han aprendido que sin lugar a dudas se requieren. Estas N95 yo puedo decir que en México están subiendo más que el dólar, o que los euros. Están vendiendo algo que cuesta generalmente 35 pesos, está costando alrededor del triple de precio, lo cual es inaudito. Tenemos que aprender muy bien las técnicas de colocarse el cubrebocas y de retirárselo. Yo creo que la mayoría de nosotros que operamos nos colocamos el cubrebocas muy bien, y cuando acabamos lo primero que hacíamos era esto y quitárnoslo. Y ahora pues hemos aprendido que eso no es lo que debemos de hacer, sino es quitárselo de acá, retirárselo y prácticamente no volver a tocar la parte de la mascarilla que está en contacto con tu cara. Y como había mencionado Mariano, en el equipo de anestesia solamente durante la intubación y la extubación. Y esto no excluye que tenemos que lavarnos las manos pre y post, y eso es de las cosas más importantes. Dentro de los pacientes y de los padecimientos, ahí nos van sugiriendo qué es las cosas que tenemos que usar, desde las cosas que son pacientes que no son sospechosos, a simplemente usar una mascarilla quirúrgica, a los pacientes que son sospechosos, y dependiendo del tipo de procedimiento que le vamos a hacer, vamos aumentando el tipo de cosas que vamos a usar para protección, desde el escudo facial, que son las caretas, y guantes, protección, los gogles, y todo eso va a ir depende del procedimiento que vayamos a hacer. Como conclusiones muy rápidas, yo creo que podemos decir que hay que asumir que el paciente es COVID positivo. Si nosotros, yo podría decir que en nuestro hospital tenemos un protocolo muy bien establecido, en el cual se le hace PCR y se le hace tomografía. La PCR lamentablemente nos está dando un resultado en no antes de 2 horas, y todo depende de qué tan sobresaturado esté el sistema. Entonces, también por eso hacemos la tomografía, y sí hemos encontrado casos en los cuales hemos tenido que
parar la cirugía porque tomográficamente se ven señales de infección de COVID. Entonces, tenemos muy bien implementado esto y tratamos de hacer las cirugías solo de manera de emergencia y siempre cuidando a nuestro personal. Lo hicimos en la PCR con la tomografía, contar con todo el equipo y valorar los recursos internos. Cada vez que vayamos a meter a un paciente, sabemos que si tiene una mortalidad menor al 1, menor al 2%, tenemos que valorar que ese paciente puede llegar a terapia intensiva. Nunca podemos asumir que nunca se nos va a complicar un paciente. Entonces, eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Y una de las cosas que siempre hemos aprendido, y en la encuesta decíamos, siempre hay que contemplar al paciente, qué es lo mejor para el paciente. Y hay que ser honestos con los pacientes, si amerita hacerse la cirugía. Pero también hay otra pregunta que tenemos que hacernos, también qué es lo mejor para el equipo quirúrgico. Si yo opero a un paciente ahorita de una hernia, la cual no está estrangulada, no está complicada, realmente nada más estoy gastando recursos de mi hospital. Si opera un reflujo es lo mismo. Y estoy sobresaturando un hospital que aunque no sea COVID, estoy sobresaturando los recursos que sí se pueden usar en un hospital que sea COVID. Sin lugar a dudas son cosas que tenemos que contemplar para discutir con todos. No, eso sería todo. Este es mi hospital, el ABC en México. Si hay alguna pregunta, cuando ustedes digan. Muy bien, Daniel. Muy claros los conceptos, cortito, pero todos bien claritos. Tengo montones de preguntas que me están enviando acá, jefes de servicio, colegas. Así es que, en honor al tiempo, vamos a pasar a la siguiente charla del doctor Nicolás Jarufe. Al final de la charla del doctor Jarufe hacemos todas las preguntas. El doctor Jarufe también es muy conocido por todos los cirujanos paraguayos. Es un colaborador de la Sociedad Paraguaya de Cirugía. Él es paz presidente de la Sociedad de Cirujanos de Chile, cirujano de hepato biliar y de trasplante de la clínica Las Condes y profesor titular de cirugía. Nicolás Jarufe, un amigo de la casa también. Muchas gracias por su tiempo y el micrófono es suyo, doctor Jarufe. Lo escuchamos. Hola, buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. No sé si ven mi pantalla ahora, estoy compartiendo. Sí, clarito, clarito. Sí. Bueno, lo primero que quiero decir es que mi conflicto de interés en esta presentación es que al igual que Mariano y Daniel, no soy experto, porque nadie en realidad es experto. Así que yo me voy a dedicar más bien, dado que Mariano y Daniel han dado todo el contexto teórico y han mostrado muy bien la situación mundial, yo voy a dedicar un poco más a las cosas prácticas, cómo lo hemos hecho en nuestro país, en que estamos en una fase de meseta hace ya varios días, que los casos nuevos son prácticamente los mismos, y las muertes diarias también van alrededor de entre 8 y 10 casos, y se han mantenido, lo cual ha hecho que muchas instituciones de salud estén planeando firmemente en el retorno de la actividad electiva, con algunas restricciones que voy a mostrar ahora, pero ya diría yo que hemos pasado o estamos intentando pasar la etapa en que no operábamos prácticamente nada electivo y solamente las urgencias más inmediatas y que no podían diferir. Entonces, mi presentación va a ir un poco enfocada a eso, a cómo poder reiniciar cirugías electivas, sobre todo cirugías de cáncer, que ustedes han visto muy bien con las presentaciones anteriores, que finalmente esto de postergar los cánceres, como está ocurriendo, va a significar un costo mucho más elevado en salud y en términos económicos que incluso la pandemia. Así que estas ya lo tienen bastante integrado, creo yo, de las fases en que se encuentran los hospitales. Y nuestra clínica está en esta fase 1, que sí tenemos pacientes con COVID positivo, pero existen camas y ventiladores en UCI disponibles, abundantes, diría. Por ejemplo, en la clínica donde yo trabajo se habían destinado prácticamente todo el sector de recuperación de pabellón. Cuando suspendimos toda la cirugía, se habían instalado ventiladores mecánicos para hacer una nueva UCI ahí, esperando
que llegara la avalancha de enfermos como ha ocurrido en otros países, y finalmente nunca se ocupó. Es decir, con las camas de UCI habituales de la clínica ha sido suficiente, y por lo mismo la dirección de la clínica decidió devolver la recuperación de pabellón a los cirujanos, y es por eso que vamos a reiniciar la actividad electiva. Es muy importante esto de categorizar los procedimientos, porque cuando hablamos de electivo tenemos que igualmente tener restricciones, dado la pandemia, y no entrar en el caos. Obviamente una emergencia, Daniel preguntaba quién hacía cirugía de urgencia. Cirugía de urgencia tenemos que hacer todo, o sea, si estamos en una emergencia, un politrauma, un shock, no hay discusión, hay que hacerlo sí o sí, y se tomarán todas las medidas que se puedan tomar para ese caso. Cuando es urgente, es decir, menos de 24 horas que tiene que quedar resuelto, como una apendicitis, una sepsis abdominal, yo creo que cualquiera de nosotros también lo haría. Y después viene la urgente electivo, que puede ser un caso oncológico complicado, que puede obstruirse, que puede sangrar, un cáncer de páncreas que tenga ictericia con prurito intratable, etcétera, que no haya resultado algún drenaje, ese tiene que resolverse en 2 semanas. Y aquí vienen las electivas esenciales, que es lo que queremos ahora retomar en nuestro centro, y no solamente en nuestro centro, en muchos centros dentro del país. Entre paréntesis, la realidad del país no es pareja, hay lugares, hay regiones, por ejemplo, en Punta Arenas, el extremo sur, que tienen más del 80% de las camas de UCI ocupadas con pacientes COVID, por lo tanto ellos están en fase 2, pasando a 3, y para ellos no corre esto que estamos hablando. Entonces esto depende mucho de la realidad de la institución. Pero hay muchas instituciones dentro de Chile y en Santiago en que queremos, y ya están retomando la actividad electiva, sobre todo esta, la actividad electiva urgente electivo y electivo esencial. La electiva discrecional, es decir, la que uno tiene más de 3 meses para tomar la decisión, yo creo que por ahora debería quedar fuera de resolución hasta que la pandemia esté mucho más resuelta. Y a eso me refiero en electiva discrecional, a la cirugía bariátrica, la cirugía cosmética, de fertilidad, etc. Y pasando un poco a la cirugía hepatobiliar, que fue lo que me pidieron, ustedes saben que cirugía hepatobiliar incluye hígado y páncreas, y esto son recomendaciones de la Sociedad Americana, que podemos estar o no de acuerdo, porque acá también es importante decir que esto de las normas y los protocolos van cambiando, porque de nuevo nadie es experto y la situación del país, la situación epidemiológica va cambiando, y por lo tanto no podemos ser tan estrictos en decir, bueno, un cáncer de hígado no lo vamos a operar. Todo va a depender de cómo vaya el número de casos y la institución, y podemos ir considerando operarlo o no. Por ejemplo, un cáncer hepático que está en un estadio muy precoz podría ser tratado con medidas médicas o incluso medidas ablativas, o considerar la resección dependiendo, por supuesto, de las condiciones del hospital. Lo mismo las metástasis colorectales. Hoy en día prácticamente no operamos metástasis colorectales que no tengan quimioterapia neoadyuvante. Entonces se pueden enviar a quimioterapia, ahí vamos a tener 2 o 3 meses tranquilos. Ahora, ¿qué ocurre con el paciente que ya completó la quimioterapia, la neoadyuvancia, y tiene que ser operado? Ese paciente, acá en este cuadro, en esta recomendación, dice quimioterapia. Yo no estoy tan de acuerdo. Es cierto que es quimioterapia en fase 2 y 3, porque no se va a poder operar el paciente, pero el paciente siempre se puede transferir a otro hospital, porque seguir con quimioterapia en un paciente con cáncer colorectal, después de haber completado su neoadyuvancia, entra en una serie de problemas que le va a perjudicar su tratamiento final y probablemente su sobrevida. Problemas como que las metástasis pueden desaparecer, que el hígado se empieza a dañar con la quimioterapia y después ya no es aconsejable hacer resecciones, etcétera, etcétera. El cáncer biliar, lo mismo, si podemos drenarlo y esperar, si podemos mandarlo a quimioterapia, perfecto, pero si ya está drenado o no se pudo drenar y hay que operarlo,
hay que, no como dice acá, considerar quimioterapia, quimioradiación, que sabemos que no es tan útil en los cánceres biliares. Por ejemplo, el colágeno intrahepático responde muy poco o nada a la quimioterapia. Entonces, esos pacientes hay que transferirlos. Yo creo que está ocurriendo lo mismo que en Chile y en otros países, que las realidades son distintas en las distintas ciudades o incluso en los distintos hospitales dentro de una ciudad. Entonces siempre va a haber la posibilidad de transferirlo a un hospital que esté en fase 1 o incluso fase 0 y pueda resolverlo, porque si no estamos perjudicando francamente el pronóstico oncológico del paciente. Para avanzar, bueno, esto ya lo dijeron, los síntomas, que es importante preguntarle a todo paciente en el preoperatorio, pero ¿qué estamos haciendo para retomar la cirugía electiva? Primero que nada, hemos transformado o modificado el consentimiento informado, que todo paciente firma por cualquier cirugía, como ustedes saben, pero hoy en día es obligación, además, que firmen este consentimiento informado, donde se pregunta derechamente sobre la enfermedad, sobre contacto o sobre síntomas. Y el paciente debe ir firmando en cada uno de estos casilleros y comprometerse a que la información que está dando es la verdadera. Eso es importante. Para volver a la cirugía no podemos volver con el consentimiento habitual, tiene que haber un consentimiento específico para el COVID. Respecto a medidas generales, si podemos hacer una cirugía mayor ambulatoria, por ejemplo, una colecistectomía, idealmente que sea ambulatorio, no ocupar camas de hospital y exponer al paciente lo menos posible a el recinto. Tiene que haber una clara separación de ambientes de los pacientes con COVID versus los negativos. Y por lo tanto ya ustedes están deduciendo de que el protocolo para el retorno a la actividad electiva es que todos los pacientes tienen que tener un test de PCR al menos 48 horas antes de la cirugía. Es decir, el paciente llega a pabellón con su test ya realizado y si es positivo, va a haber un pabellón especial para él, va a haber una vía administrativa de ingreso especial y por supuesto va a tener después el operatorio en camas especiales para ese paciente. Si es negativo, va a tener todas las medidas de protección, pero no va a tener el pabellón exclusivo que para los pacientes positivos. Es decir, el protocolo contempla examen de PCR para todos. Lo mismo que los procesos administrativos, que sea todo más expedito, que no se arme tumulto y esperas innecesarias. Ahora, hablemos un poco de la laparoscopía, porque, como les decía, todo esto tiene que ser flexible, en el sentido de que las cosas van cambiando. Cuando se inició esto de la pandemia, la sociedad del Reino Unido y de Escocia dieron una indicación de que los pacientes no debían operarse por laparoscopía, tenían que operarse todos abiertos. Esa fue una indicación del Royal College del Reino Unido, y eso ha cambiado, porque después se ha visto que incluso la laparoscopía es más segura que la cirugía abierta para pacientes con COVID positivo. ¿Por qué es más segura? Porque es un circuito cerrado, y si uno toma todas las precauciones de extraer el humo, y algunas otras que yo les voy a indicar acá, algunos tips de laparoscopía, es inmensamente más seguro que la cirugía abierta, donde hay humo, hay salidas de fluido que a veces no son muy controlables. Por lo tanto, no es cierto de que la cirugía laparoscópica esté prohibida en los pacientes COVID positivos o sospechosos, y muy por el contrario, hasta puede ser beneficiosa, y sabemos todos los beneficios que además tiene la cirugía laparoscópica, sobre todo en pacientes con COVID, que con cirugía laparoscópica va a poder irse más precozmente a su casa, probablemente va a requerir menos transfusiones, etcétera, etcétera. Después, algunos tips de la laparoscopía. Hacer las incisiones pequeñas, ojalá que quepa justo el trocar, que no quede redundante la incisión alrededor del trocar para evitar filtración del neumoperitoneo al ambiente. El CO2, el neumoperitoneo, hay que usarlo al mínimo posible, ya no usar presiones muy altas, sino que más bien lo que se recomienda entre 10 a 12,
y usar estos extractores de humo, que yo les voy a mostrar un video de una de las últimas cirugías que hicimos ahora esta semana, y usamos 2 sistemas de extracción de humo distintos que les voy a mostrar inmediatamente. Y después, todo el neumo debe ser extraído y filtrado antes del retiro trocaris y cierre de incisiones antes de conversión a cirugía abierta. Es decir, si tengo que convertir, no puedo convertir con el neumo adentro porque el humo va a salir hacia todo el pabellón y va a ser riesgoso. Por lo tanto, hay que aspirar todo el neumo si no va a convertir, o al terminar la cirugía hacer lo mismo. Otro tips es cerrar la válvula del trocar por donde se insufla el CO2 antes de desconectar o apagar el equipo de insuflación. ¿Por qué esto? Porque si todavía está prendido y yo no he cerrado la válvula, va a haber un paso retrógrado del gas que viene del paciente, que asumimos que está contaminado, a todo el sistema, ¿cierto? A toda la torre de laparoscopía. La pieza operatoria, estamos hablando de cirugía laparoscópica, se extrae una vez que todo el neumoperitoneo ha sido evacuado. Es decir, yo pongo la vesícula, lo que sea, el páncreas dentro de la bolsa, hago la incisión, evacúo todo el neumo y después lo retiro. Y acá hay otro punto importante, el uso de drenajes. En esta época de COVID, ojalá, si es solamente estrictamente necesario. O sea, si podemos hacer una cirugía y no dejar drenaje, lo preferible es no hacerlo. El cierre de la poneurosis, también después de extraído todo el humo. Y lo otro es evitar la cirugía laparoscópica, como dice ahí, mano asistida, que también puede producir, va a necesitar mayores incisiones y puede producir escape del neumoperitoneo. El pabellón tiene que tener, por eso les decía acá, el pabellón tiene que ser exclusivo para pacientes COVID o sospechosos, y es un pabellón donde hay que poner presión negativa, que se ha visto que protege también de que no hayan partículas en el ambiente. La mayoría de los pacientes de los pabellones tienen presión positiva, por eso que acá ustedes ven una foto del centro donde trabajo, de un pabellón exclusivo para COVID, y este pabellón es de presión negativa y va a tener todo el equipo de protección, como ven ustedes ahí, las enfermeras, todo el personal con delantal, con mascarilla N95 para todos. Uno entra al pabellón, tiene que inscribirse porque son caras, y le dan una mascarilla N95, y encima de la mascarilla N95 se pone una mascarilla habitual. Los anestesistas tienen su filtro, acá esta es la tenida del pabellón COVID, y aquí les voy a mostrar un video muy corto. Me parece que se ve pequeño, no se ve. Pero bueno, el video solamente mostraba, déjenme mostrarle aquí. Acá estamos operando un paciente. Voy a sacar el volumen. Mostrándole solamente que uno de los trócares está conectado a esta máquina, que es un extractor de humo. Entonces todo el neumo sale por el trócar, al mismo tiempo que se está insuflando, está saliendo por ese trócar al extractor de humo. Vean ustedes los cirujanos, aquí estoy yo, con la N95, acá está la N95, por sobre la N95 una mascarilla que tiene además un protector ocular. Esto es de rutina en todos los pacientes hoy en día. Y si no está esta máquina que les mostré recién, se puede usar este pequeño filtro, no tengo ningún conflicto de interés con la empresa, pero que es bastante bueno porque es un filtro que es barato, yo calculaba alrededor de costar alrededor de $30, que se pone en una de las mangueras, que se conecta además al aspirador. Aquí lo van a ver en el video. Aquí está conectado a uno de los trócares, por donde está saliendo, se regula, puede regular la cantidad de humo que uno quiere aspirar para que no baje mucho el neumoperitoneo, y esto va conectado directamente a la aspiración, es decir, el único gasto acá es el filtro y la manguera, ¿no? Es algo relativamente barato y bastante efectivo. Eso es lo que yo quería mostrarle, cosas prácticas de cómo operar la laparoscopía, sobre todo laparoscopías complejas, como la hepatobiliar, que puede durar más horas, con los cuidados necesarios, y es lo que estamos haciendo ahora para
con la idea de retornar a las actividades electivas o semi-electivas ya desde la próxima semana. Voy a dejar de compartir, ahí está. Eso, muchas gracias. Miguel. Muy buena presentación, Nicolás, muy buena. No escucho. Oh, hola, Nicolás, tenía problema con mi audio. Buenísimo, brillante, clarito. Les propongo algo. Tengo montones de preguntas. Escucho, Miguel. Y ¿me escuchas, Nicolás? Hola. Te escuchamos, Miguel, te escuchamos. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Miguel. Sí, te escuchamos. Bueno, les propongo algo. Preguntas y respuestas cortas en honor al tiempo para contestar la mayoría de las preguntas de los participantes. ¿Qué les parece? Ping-pong. Una pregunta ping-pong, pregunta y respuesta. Muy bien. Va la primera pregunta. ¿Qué tratamiento recomiendan para esta etapa que nosotros tenemos para un paciente con colangitis por coledocolitiasis, más litiasis vesicular? Si estás en fase 1 y siempre los operabas, yo lo operaría al paciente. Si el paciente tiene una colangitis leve, por supuesto, tiene colangitis grave, podés hacer colangiotrauma endoscópica. Si el paciente no tiene sospecha de COVID, igual tienen que tener protección en los endoscopistas porque recordad que tienen una aerolización muy importante. Lamentablemente en nuestro medio, posiblemente si el paciente no tiene antecedentes, no le van a dar la N95, pero habría que insistir para dárselos. Si vos estás en una fase mucho más avanzada de fase 3, fase 4, fase 5 en tu hospital y no puedes trasladar al paciente, por ahí, por excepción, puedes hacer algún drenaje percutáneo o algo, pero yo me parece que colangitis no grave, o sea, leve, esa colangitis que vos lo internás, le pones antibiótico y ya está mejor, y siempre lo trataste todo laparoscópico, lo podrías tratar laparoscópico. No sé qué opinan Nicolás y Daniel. Sí, yo estoy de acuerdo que, de nuevo, todo depende de la realidad de la institución. Si estamos en fase 1, se puede hacer perfectamente como lo haría habitual, en forma habitual, probablemente un drenaje endoscópico y después operar la vesícula, o tal vez por la contingencia hacerlo en un acto con rendezvous intraoperatorio. Claro, yo creo que yo haría lo mismo. Desviado más para tratar de hacerlo todo en un solo procedimiento, de hacer una colestectomía con exploración de vía biliar. A lo mejor en estos pacientes tratarías de tener información previa. Si ya está edificado muy bien que es una simple coledocolitiasis, pues yo entraría a hacer una colestectomía más exploración de vía biliar si mi hospital en donde estoy trabajando es COVID-free. Si es un paciente que tiene inclusive COVID, pues nada más lo harías en el área de los quirófanos que están estipulados para ser pacientes para COVID, y a lo mejor en esos pacientes pues trataría de hacer primero una CEPRE antibiótico y ver cómo sale y esperar como esas partes palativas en las cuales con la esfinterotomía resuelve la coledocolitiasis y en algún otro momento poder hacer la colestectomía. Muy bien. Otra pregunta. Nuestro país, así como presentó el doctor William Villalba, estamos en fase 1. O sea, tenemos pocos pacientes internados. Sin embargo, todos los días de los contagiados, de los 10 contagiados todos los días, 4 aproximadamente no tienen nexo. La pregunta de los colegas es que ¿hay que hacerle test a todos los pacientes que ingresan al servicio de urgencia o tomografía?
en esta etapa que estamos nosotros. Yo, o sea, ¿en etapa qué? ¿Etapa 1 están? Estamos en etapa 1, pero Nosotros estamos en etapa 3. complicando. Yo diría, depende qué tanto te quieras a ti y a tu equipo quirúrgico. Yo siempre les haría prueba y la cosa es ahí quién lo paga. Entonces, pero yo trataría de todo paciente que yo vaya a ver, o sea, más vale asumir que es COVID positivo, ¿no? Y si no tienes tú la forma de hacerle la prueba por costos, por disponibilidad y demás, trátalo como si fuera COVID positivo. Si es una urgencia, lo tratas, pero tú te proteges muy bien y proteges muy bien a todo tu equipo. Bueno. Si sale negativo No, espera, Miguel, perdóname, pero Sí. voy a discutir un poco con Daniel, aparte para que la hora que es podamos tener un poquito más a ver, si vos me decís, si yo viviera en el mundo de ensueño de Disney, me encantaría, sin lugar a dudas, que todos los pacientes que entrara y que yo fuera a tratar y que estuvieran internados en el hospital y todo el mundo tuviera PCR para poder tener una idea, aún sabiendo que el 30% por ahí me equivoco, pero bueno, ya es bastante. En Argentina hoy los protocolos que vienen desde el gobierno, y por supuesto que son los mismos que utilizan los hospitales y los sanatorios, dicen que no, que se hace a los pacientes que tengan sospecha o contacto previo. Si no, no se les hace PCR. ¿Estoy de acuerdo con eso? La verdad es que no, pero el protocolo dice que no se le hace. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es a los pacientes que tenemos que hacer, sobre todo cirugía más grande, o que no es sospechoso, por lo tanto no va a tener PCR, o que va a tener anestesia general, o que pensamos que puede haber aerosolización, le hacemos una tomografía de tórax como al tener algo para decirnos. Esa es la realidad en Argentina, no es lo que me gustaría. Sí, yo te puedo decir que en urgencias los pacientes con apendicitis o casos que nos llegan que tiene que ser operado y que no vamos a esperarnos 2 horas o 4 horas para una PCR, estamos haciendo tomografía de tórax y en base a eso vemos, ¿no? A lo mejor toda esa literatura anglosajona en tratar la apendicitis con antibiótico, ahorita es cuando dicen, ya ven, no, pues póngale antibiótico y no lo operen. Pero la realidad es otra cuando estamos en quirófano, que dices, no, yo a esto no le doy antibiótico porque va a ser una catástrofe. Estoy de acuerdo contigo, Mariano. Una cosa es lo que, o sea, el fundamento de decir cuándo tenemos que hacer pruebas es para que sea costo-beneficio. O sea, siempre es el cost effective, ¿no? Que es muy heredado y que tiene una razón de ser. Sin lugar a dudas, sí tenemos que pensar en la protección nuestra y en la protección de nuestro equipo. Y a lo que voy es decir, sí las vas a atender, pero no quita nada que asumas que es como si fuera positivo y lo trates protegiéndote a ti y a todo tu equipo. Sin exagerar en los costos, ¿no? Yo no estoy diciendo que vayamos a ese compendio que nos mandaron de los hospitales chinos en que usan 2 trajes completos, pijama quirúrgica, careta, gogles, o sea, como si fueran a ir a no sé dónde. Es muy costoso y yo creo que a lo mejor es una exageración. Yo no me veo operando un caso de 1 hora con todo ese armamento. Pero sin lugar a duda tenemos que llegar a pensar en qué hospital estás, cuáles son tus recursos, y más vale que asumas que es positivo, porque puede brincar. O sea, 30% de los pacientes son asintomáticos. ¿Me explico? Entonces, y la mortalidad de un paciente con COVID sometido a una cirugía no es la misma que no tuviera COVID. O sea, la mortalidad aumenta considerablemente. Muy bien. ¿Algún comentario, Nicolás? Sí, yo creo que en el mundo ideal hay que hacerla todo. En esta época esa es la realidad. O sea, no tratemos de acomodar la medicina a las condiciones. Yo sé que no siempre se puede, pero lo que sí es en la apendicitis aguda, por ejemplo, que no tenemos las 48 horas para hacer el examen, como hoy en día la apendicitis aguda, no sé, la realidad de cada uno, pero acá por lo menos más del 90% tiene escáner y se diagnostica con escáner, entonces estamos pidiendo inmediatamente escáner de abdomen y pelvis.
o sea, de abdomen y tórax, a toda la sinusitis aguda. O todos los cuadros quirúrgicos abdominales que requieran escáner, se le agrega inmediatamente un tórax, que es algo que es bastante rápido, que a veces no requiere ni siquiera contraste. Pero en el mundo ideal se le hace a todos el PCR y a la urgencia la mayoría TAC de tórax. Eso. Bueno, si hacemos los estudios, los test y viene negativo, ¿entramos a operarle como operamos habitualmente o hay que usar los equipos de protectores igual? No, eso es muy importante esa pregunta. Yo creo que en la etapa que estamos viviendo hay que a todos considerarlos positivos. Está bien, no vamos a usar el pabellón con presión negativa, exclusivo para pacientes COVID, pero vamos a hacer las mismas medidas de protección personal en todos los pacientes, porque test PCR está demostrando falsos negativos no menores, alrededor de 15 hasta 20% falsos negativos. Así que hay que considerarlos a todos positivos y usar las mismas medidas para todos. ¿Algún comentario, Mariano? Sigamos. Si pensamos lo mismo, seguimos. Si pensamos lo mismo, seguimos. Acá me enviaron una pregunta exclusiva para usted, Mariano. Venga. ¿Cómo trataría la necrosis pancreática infectada en época de COVID? Bueno, hay que tratarla. Este paciente, te voy a decir, si es COVID positivo, con todas las protecciones, si es COVID sospechoso, pedir PCR y con todas las protecciones, por más que venga negativo, porque por lo que decía Nicolás, y si no es COVID sospechoso, y en nuestra institución, como en la mayoría en Argentina, no aceptan hacer un PCR, le hacemos tomografía de tórax sin lugar a dudas, como lo vamos a drenar en tomografía, y antes se hizo el diagnóstico, ese paciente tiene tomografía de tórax sin duda, y si podemos tener todo el tema de protección, lo tenemos, sobre todo porque es un paciente que se va a hacer en tomografía. Y la tomografía, por lo menos en Argentina, yo sé que en Paraguay es lo mismo, es el mismo tomógrafo que se utiliza para diagnóstico, donde muchos pacientes sospechosos de COVID, si tengo COVID en el hospital, pasaron por ahí. Los limpiaron, hicieron todas las cosas fantásticas, pero ahí hubo COVID hace poquito. Entonces, ahí tenemos una protección muy superior. Aparte, como el paciente no tiene anestesia general, pero sí tiene sedación, hay que hablar muy bien con el anestesiólogo para que el paciente no tenga tos, que no haga, digamos, que no aerolice en un lugar tan chico y mal ventilado como un tomógrafo. Entonces, y con presión positiva, porque si hay un lugar de presión positiva es el tomógrafo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, pero hay que hacerlo. A mí, si me permites, a mí me gustaría hacer una buena pregunta ahorita a Mariano. Digamos que el paciente es COVID positivo, ¿ok? Y tiene una necrosis, un wall of pancreatic necrosis, o sea, está bien estabilizada su necrosis, tiene síntomas y tiene una gran colección más que nada retrogástrica. Y tiene algunas encorrederas. Yo sé que tú eres amante de todo esto percutáneo y que tienes excelentes resultados, pero en base a lo que ahorita comentábamos, de tratar de evitar dejar drenajes, tratar de evitar de dejar este tipo de continuación entre el líquido corporal y el exterior. Esto, yo creo, ahorita estarías sesgado más a hacer un abordaje laparoscópico para un drenaje transgástrico o endoscópico, estarías un poquito más tentado a no dejar drenajes y estar haciendo estos lavados que ustedes hacen muy bien en su fundación. No, te explico por qué. Si el paciente es COVID positivo, yo trataría de no hacer drenaje endoscópico, porque ahí la aerolización del tubo digestivo superior va a tener miles de virus por todos lados. Entonces, primero, que no voy a conseguir ningún endoscopista que quiera, pero si lo consiguiera, porque es un demente, me parecería que sería muy riesgoso. Es mucho menos riesgoso poner tubos. Lo que yo sí podría hacer es que si veo por ecografía
tratar el paciente COVID positivo, que sé que es COVID positivo y que está en terapia intensiva, porque COVID más pancreatitis necrohemorrágica infectada, imagínate, trataría de ver si puedo por ecografía, cosa que normalmente no hago, intentar drenarlo por ecografía y ver cómo evoluciona. Y si no evoluciona bien a las horas o al día siguiente, ahí sí lo llevo a tomografía. Porque lo que más me asusta con este paciente es tratarlo en tomografía. Entonces, trataría de hacerlo con ecografía en la cama. Pero acerca de hacerlo, nosotros estamos haciendo las traqueostomías percutáneas en los pacientes COVID de más de 21 días. O sea que la verdad es que nos hace feliz. Bueno, la verdad que no, pero bueno, somos médicos y la estamos haciendo. Y si hay arterialización, es cuando uno hace una traqueostomía percutánea en un paciente con COVID, ¿no? Muy bien, muy bien. Recomendaciones. Acá me enviaron otra pregunta. En la fase que nosotros estamos, colecistitis aguda, tratamiento laparoscópico o percutáneo o antibiótico. En la fase que nosotros estamos, Paraguay, fase 1. Opéralo. Opéralo. Cirugía. Yeah. Sí. Sin duda. Cirugía. Muy bien. Todos los colegas muy preocupados con referencia al consentimiento informado. Perdón, Miguel, operalo por laparoscopía, ¿eh? Si siempre operaste por laparoscopía, operalo por laparoscopía. Sí, sigamos. Muchas gracias. Con respecto al consentimiento informado en época de COVID, ¿tenemos que adjuntarle eso a todos los procedimientos quirúrgicos? ¿Tienen que firmar el paciente y los familiares para todos los procedimientos quirúrgicos? Sí, nosotros tenemos obligación de hacerlo. Todo, sí. Como mostré en la presentación, si uno quiere reiniciar la cirugía electiva, tiene que ser de esa manera, porque sabemos que el riesgo existe a pesar de todas las precauciones, y el paciente tiene que estar informado de que se va a someter a un riesgo extra, digamos, y tiene que ser así, sí. Hay que modificar el consentimiento informado tal como les mostré y agregar un consentimiento de COVID. Sí. Para los que quieran, en la página de la Asociación Española de Cirujanos hay un prospecto de consentimiento que está muy bueno y que uno puede tomarlo si en su institución no lo tiene. Las instituciones que trabajamos nosotros todas ya tienen. Otra pregunta. En una obstrucción intestinal donde uno tenga que hacer una resección intestinal, ¿hacemos sutura primaria o colostomía en esta época? Perdón, no veo por qué el cambio. O sea, yo creo que si a lo mejor está pensando el que hace la pregunta en que el paciente idealmente se vaya lo antes posible a su domicilio, no tenga drenaje, no tenga ostomía, claro, lo ideal es eso, pero no vamos a someter a riesgo médico a un paciente por esto, digamos. O sea, si realmente requiere una ostomía por distintas razones, cavidad contaminada, sepsis, lo que sea, va a haber que hacerla. Pero es cierto que si la pregunta va por allá, hoy en día, si se puede, evitar drenajes, evitar ostomías, por lo tanto, sutura primaria, pero siempre que se permita, no correr riesgo innecesario. Sí, recordar que el COVID no se transmite por fluidos, pero se transmite por vía aérea y tubo digestivo. El tubo digestivo no se sabe, pero sí hay mucha cantidad de virus. Entonces, tener presente por eso. Pero por fluidos, por sangre, etcétera, aparentemente no. Lo único, hay alguna cosa dudosa en materia fecal. Muy bien, a modo de ir terminando ya, finalizando y agradeciéndole a los 3 invitados de lujo que tuvimos, algunas reflexiones que nos quiera dejar a nuestro país de acuerdo a la experiencia de ustedes y en la fase donde nosotros estamos. Por el momento estamos tranquilos, estamos expectantes, digamos, cuidándonos al máximo. ¿Y cuáles son las recomendaciones de ustedes para nosotros los cirujanos aquí en nuestro país? Mariano. Bueno, primero, gracias de nuevo por la invitación.
mi único comentario sería, en nuestros países donde se pudo aplanar la curva se agrandó en el tiempo. Y si nosotros seguimos con una curva aplanada y esperamos que termine para empezar a llamar a los pacientes, decirles que estén tranquilos, los pacientes oncológicos, que pueden venir a una consulta separada y que si tienen síntomas que vengan, y cuando los diagnostiquemos los operemos, etc. Y esperamos hacer todo eso. Cuando termine van a estar un montón irresecables, va a ser un montón de cánceres que van a morirse. Esa estadística no va a estar realmente nunca clara, pero va a existir seguro. Entonces, mi consejo es, con todas las prevenciones posibles, no ocupando espacios en el hospital que deben quedar libres, hay que empezar a retomar el trabajo y desasustar a la gente para que venga a la consulta oncológica principalmente. Daniel. Yo creo que en lo mismo. Primero, gracias por haber invitado. Yo creo que fue muy útil para todos expresar y aprender siempre de este tipo de plataformas. Yo creo que lo que nos podemos llevar a cabo, mi recomendación sería no asumir que lo que les pasó a otros no nos va a pasar a nosotros. Yo creo que hay que aprender. O sea, muchos vimos cómo empezó en China. Italia lo vio y reaccionó. España, Estados Unidos. O sea, asumir que no nos va a pegar a nosotros muy fuerte es el peor error que podemos hacer. Tenemos que seguir todas las recomendaciones, tenemos que cuidar a nuestro equipo quirúrgico, tenemos que hablar y mantener una muy buena comunicación con nuestros pacientes para tranquilizarlos. Y yo creo que más que nada en el paciente oncológico, y establecer una muy buena comunicación con el hospital donde tú trabajas. Ideal, no esperar hasta que ya tengamos un 25% de ocupación seguro COVID. O sea, ya desde el inicio decir, si hay COVID, qué parte va a ser COVID y qué parte no va a ser COVID, si se puede en el hospital donde tú estás. Ver que se tenga todos los recursos. Yo te puedo decir que en hospitales en México, al sector público, la mayoría de los doctores son los que están comprando su propio equipo de protección. Entonces, hay que aprender de lo que ha pasado en el resto del mundo, tomar nuestras precauciones y estar muy alertas de todo esto y cuidarse. Nicolás. Bueno, sí, yo creo que lo importante acá es que si realmente están en fase 1, hay que exigirle a las autoridades de salud, de los hospitales, los gerentes, los directores, de que se vuelva a la actividad electiva de forma segura. ¿Y por qué? Porque ya vemos que los pacientes con cáncer van a seguir habiendo, y si los tratamos tarde va a ser perjudicial para ellos, incluso más que la pandemia. Entonces, si no exigimos nosotros como médicos, no creo que las autoridades quieran gastar recursos en algo que no lo ven para ellos tan importante como sí lo vemos nosotros, que estamos acostumbrados a tratar pacientes oncológicos. Y un poco la experiencia nuestra fue así. Nosotros empezamos a exigir, dado que las camas de la UCI había capacidad ociosa, recuperación de pabellón, etc., empezamos a exigir que se separaran los pabellones, todo lo que yo les mostré, la mascarilla N95, y la verdad es que en general acceden, pero nunca dejar de lado la protección. Eso como consejo para la actividad quirúrgica. Hacer laparoscopía cuando se pueda. No es verdad que la laparoscopía es mayor riesgo, yo veo claramente que tiene más beneficio en el COVID. Y un consejo ahora más general, que yo creo que ahí estamos en deuda a los países latinoamericanos, es conseguir test. Yo creo que nosotros estamos testeando muy poco. Cuando yo veo estadísticas en Latinoamérica, sale Chile, Perú, de los países que más test han hecho, pero están muy por debajo de países europeos. Y hay países latinoamericanos que realmente tienen un índice de test muy bajo. Entonces, eso es peligroso. Las recomendaciones de la OMS
una vez alguien de la OMS dijo acá, hay 3 recomendaciones. 1, testear, 2, testear y 3, testear. Y esa es la realidad, porque en la medida que sepamos quiénes son los contagiados, los vamos a poder aislar y vamos a poder tener todas estas medidas de cuarentena mucho más selectivas. Y ahí estamos en deuda la mayoría de los países latinoamericanos. Yo creo que Paraguay, por ejemplo, no tiene que confiarse. Es cierto que han tenido muy pocos casos, pero si uno ve la cantidad de test que hacen, están muy, muy abajo también. Entonces no hay que confiarse, hay que seguir con medidas de precaución y estar atento, y esto es muy flexible, va cambiando. En la medida que podamos hacer cirugía electiva hay que hacerla con la seguridad, y si en algún momento se nos viene encima, se volverán a suspender. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Nicolás, les pido un segundito más de su tiempo, ahí tenemos tiempo todavía y hay un participante que quiere hacer unas preguntas. Carlos, ¿sí podemos habilitarles? Vamos a habilitarles a Juan Contreras. Levantó la mano. Juan, si podrías aceptar la invitación de activar tu audio y compartirnos una consulta o algún comentario que quieras hacer. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Juan, te escuchamos. Hola, soy Juan Eduardo Contreras, Santiago de Chile. Primero, felicitaciones, interesante. Hace bien participar en algunos Zoom o webinars como esto, porque hay muchos y uno se intoxica con tanto, pero este ha sido muy útil para mí, ha sido muy interesante, así que lo felicito por ello. Se sale un poquito de lo que uno ve habitualmente. Mi pregunta es la siguiente. La envié también por el chat, pero se las digo. Se habla mucho del tema de la salida del aire, del humo que sale por el neumoperitoneo con el CO2 y que eventualmente podría contaminar, y que para ello hay todos estos devices que permiten extraerlo en forma completa a través de estos instrumentos. Pero yo no he encontrado en ninguna parte la evidencia de que efectivamente ese aire con CO2, digamos aire peritoneal, por decirlo de alguna forma, contenga el virus. No sé si ustedes me pueden dar la referencia, la pauta o la realidad del tema, pero yo no he visto nunca, no he visto nada de esto. Esa es mi pregunta. Empiezo yo. Hola, ¿cómo andás? Primero. Bien, gracias por el concepto, sos un fenómeno, porque sos amigo también, eso implica, eso es bueno también. Acerca de que si hay algún paper que haya analizado el tema, si hay evidencia, la respuesta es no. Absolutamente la respuesta es no. Pero sí tenemos papers anteriores sobre virus de sangre, HIV, hepatitis B, y virus respiratorios como el de la influenza. Sí hay bibliografía sobre eso, y sí hay bibliografía de que todos hay en el humo. Lo que también es evidencia, lo que no hay evidencia, es de que esos te contagiaran. Porque ¿hace cuánto estamos operando sin ningún tipo de protección especial pacientes que son HIV? Tener mucho cuidado de no cortarnos, pero no andar aspirando o no aspirando. Y la verdad es que no conozco a nadie y no hay ningún paper que haya dicho que se puede infectar. O sea, ¿sabemos que hay este virus en humo? No. ¿O en neumoperitoneo? No. ¿Sabemos con estudios previos de virus parecidos? Sí. Y la verdad es que existe. ¿Eso tiene una implicancia de contagio? La verdad es que tampoco está comprobado. Pero lo que pasa es que hay que pensar de que esa eventualidad pueda existir. O sea, por eso hay que cuidarse. Pero si vos me decís, si hay bibliografía, no. Pero bueno, yo prefiero que no digan cuando yo esté recontra muerto, ¿sabés que a veces sí? Por eso me cuido. Y por eso nos cuidamos todos. No sé qué opinan Nicolás y Daniel. Yo creo que ese es un excelente punto. Hay muchas cosas que asumimos, pero yo creo que en Centro y Sudamérica, si hiciéramos una encuesta de cuántas apendicitis o abdómenes agudos hemos operado laparoscópicos, que desde que metes el primer trocar y abres tantito la válvula, sale un olor que dices, Dios santo, que está tremendo. Y cuántas veces todos esos abdomenes súper contaminados, con todos los bichos que quieres, súper resistentes, no tomamos para nada este tipo de precauciones. Y que salía el gas del neumo, no poníamos estos filtros, no poníamos nada de esto.
y yo no veía a nadie que empezara con neumonías o infecciones secundarias a eso. Pero yo me agrego al pensamiento de decir, y si sí, y si con este virus, sí, yo también no he encontrado la literatura, y también soy igual que tú, Juan, en el aspecto de quiero leer todo y para que realmente con evidencia científica te diga que sí. Y fíjate que ahorita hasta los mejores journals están abiertos para publicar cualquier cosa que tenga el nombre de COVID. Y yo no he encontrado nada que diga eso. Así es, gracias. Tenemos una pregunta más antes de finalizar, de las tantas que tenemos, así que por lo menos una más, por favor, Carlos. Sí, vamos a habilitarle a Ramel Khan Valladares el micrófono. Ramel Khan, si podrías aceptar la invitación de activar tu micrófono y compartir con nosotros tu consulta. Hola. Hola. Te escuchamos, te escuchamos. Primero que nada, buenas noches, maestro Mariano Jiménez, un placer saludarle. También al maestro Figueroa, un paisano mexicano, Nicolás y Miguel Ferreira. Sí, doctor, yo soy nicaragüense. Actualmente estoy en la subespecialidad de cirugía laparoscópica en Guadalajara. Y pues es preocupante en mi formación como residente que no estamos operando desde el 17 de marzo. Mi pregunta directa para el maestro Figueroa, ¿cuál va a ser el manejo o el futuro de la cirugía laparoscópica en su país? Usted sabe que Jalisco está siendo afectado como tal. El primer lugar donde está siendo afectado es Ciudad de México como tal, pero en mi opinión y mi preocupación es qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestro aprendizaje, cómo vamos a lidiar con todo esto y cómo podemos salir adelante al respecto. Y le pregunto directamente a usted porque obviamente es mexicano, pues, y usted está viviendo las cosas allá y usted sabe muy bien cómo están las cosas en Ciudad de México. Sí, te agradezco tu pregunta y tus comentarios. Y yo creo que hasta Mariano comentó algo al respecto. Y eso lo platicamos inclusive también en el webinar de la HPBA. ¿Qué hacemos con nuestros fellows? ¿Qué hacemos con nuestros residentes? Yo te voy a decir una cosa. El cirujano no nada más es bueno por operar y no es bueno por operar 100 casos. Yo creo que los grandes avances que hemos tenido últimamente en cirugía ha sido mucho los entrenamientos y los casos de simulación. Yo te podría decir que ahorita la mayoría de los lugares de entrenamiento de cirugía general y cirugía laparoscópica en México, pues yo te puedo decir, en general de México siguen operando y siguen operando muchísimo y lamentablemente contaminados y demás, en el GEA González también, y hay todavía mucha cirugía. Yo diría que si ahorita en donde estás, en Guadalajara, no estás operando mucho, es el momento de ir al wet lab, al laboratorio, hacer todo lo que puedas con los simuladores y, ¿por qué no, ponerte a escribir, publicar? Y esas son las cosas que tenemos que hacer. Y yo creo que esto va a pasar por un par de meses, no te preocupes. O sea, yo creo que va a haber casos y conforme en el hospital donde estés, en algún momento se va a abrir y van a haber urgencias y vas a tener que entrarle, vas a tener que tener todo tu equipo de protección, pero acuérdate que dentro de tu entrenamiento es muy importante tener un balance de tiempo quirófano, lectura, publicar y tiempo de entrenamiento con el endotrainer y lo que tengas ahí, que seguro debe de haber, porque si estás haciendo cirugía laparoscópica deben tener una buena área para entrenamiento. No sé qué opinen Mariano y sobre todo también Nicolás, son expertos en toda la área que tienen de entrenamiento de cirugía mínimo invasiva. Sí, la verdad es que la situación del colega es lamentablemente la que están viviendo muchos residentes, sobre todo en esta época del año que, bueno, por lo menos acá en el hemisferio sur, termina la residencia en mayo, junio, y es el último periodo del año, generalmente los últimos 3 meses, donde más operan, porque ya están terminando, ya están
tienen experiencia y uno los deja hacer prácticamente todo. Entonces, ha pasado con el fellow que está conmigo, que lamentablemente iba como avión, y desde marzo también hemos tenido que interrumpir. Así que ahora, bueno, vamos a tratar de reiniciar la cirugía de nuevo. No tiene por qué ser cirugía abierta, la laparoscopía es muy segura. Pero lo que dice Daniel es muy cierto. Está en el laboratorio de simulación, que muchas veces se quejan los fellows de que no tienen tiempo para ir, ahora están ahí disponibles, mañana y tarde, y terminar los trabajos, los papers que están pendientes. Ahora hay mucho tiempo, pero la situación del colega es real y la verdad es que es lamentable, pero bueno, que aprovechemos por otro lado. Ya aprenderá, ya tendrá más casos y aprenderá a operar como debe ser. Muy bien. Gracias, maestro. Muy bien. Muchas gracias, profesor Mariano Jiménez, Daniel Figueroa Tentori, Nicolás Jarufes, grandes amigos, grandes colaboradores en la Sociedad Paraguaya de Cirugía. Estamos aprendiendo mucho en esta época de la pandemia, manejar mucho la parte de internet y comunicarnos a través de estas vías y cómo tenemos que aprender y enseñar también al mismo tiempo. Así es que muchas gracias a ustedes y dejo la palabra al presidente actual de la Sociedad Paraguaya de Cirugía para que pueda cerrar este webinar. Doctor William Villalba. Gracias, Miguel. Muchas gracias, doctor Miguel Ferreira. Excelente la coordinación. Agradecer el tiempo a los expositores, unos cansados ya a esta hora. Bueno, excelente, un lujo de haberlos tenido. Muchas gracias a todos los asistentes, tanto por Zoom como por Facebook, que nos estuvieron siguiendo. Y bueno, muchas gracias de nuevo. Espero que pronto podamos encontrarnos por Paraguay y que no sea por Zoom. Así que buenas noches a todos. Muchas gracias. En el 2021 nos vemos, ¿no, William? En tu congreso. 2021, exactamente, en septiembre. Claro, el congreso que felicitaciones porque vi que había más de 180 participantes en algún momento, así que realmente un éxito y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.